En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño, recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor, los que puedan. Buenas noches. Los que hayan alcanzado una copia, tómenla. Vamos a abrir la portada. Está muy bonita, están tomadas de la liturgia de las horas. Estas invitaciones o invocaciones. Santa María, Madre de Dios. Es una solemnidad, hermanos. Tiene el rango de como si fuera un domingo. El credo, gloria, incienso, todas las 2 lecturas, obviamente. Celebremos la maternidad de Santa María Virgen y adoremos a su Hijo Jesucristo el Señor. Ahí abajo. Hoy se nos ha manifestado un misterio admirable. En Cristo se han unido 2 naturalezas. Dios se ha hecho hombre y sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que no era, sin sufrir mezcla ni división. ¿Sí lo entienden, hermanos? Léanlo, medítenlo, que eso es un misterio que iniciamos desde el 24 pasado, vísperas de Navidad. Es la conclusión de la octava de Navidad, hoy o mañana. A ver, ahí a la vuelta abrimos la página. María, Madre de Dios. Desde los tiempos más antiguos, la Santísima Virgen es venerada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles suplicantes se acogen en todos sus peligros y necesidades. Nos recuerda la primera de las constituciones dogmáticas del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, número 66. A continuación ofrecemos 7 datos sobre la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que se celebra cada 1 de enero. La octava de Navidad concluye con esta solemnidad. Con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, termina la octava de Navidad, es decir, el conjunto de 8 días que se inicia el 25 de diciembre, día de Navidad, en los que la Iglesia celebra el nacimiento de Jesús. El Antiguo Testamento da cuenta de la alianza de Dios con Abraham y su descendencia, cuyo signo era la circuncisión de los niños varones, 8 días después de haber nacido. El Hijo de Dios fue circuncidado de acuerdo a lo prescrito en la ley judía y recibió el nombre que le fue anunciado a la Virgen María. 8 días después llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. ¿Sí ven, hermanos? Para nosotros, ¿qué sería la circuncisión? El bautismo. Es el día que se nos da el nombre oficialmente. Entonces, para que tengan presente, hermano, es una enseñanza, ¿verdad? Tan pronto un niño o una niña nazca, tienen que ser bautizados. La Iglesia siempre dice que las primeras 4 semanas del nacimiento, no a los 5, a los 6, no cuando Él quiera, no. Además se los dejo, hermanos. Así la Iglesia siempre lo ha predicado. Y nomás te lo paso al costo. Número 2. Santa María era llamada Theotokos, Madre de Dios, por los primeros cristianos. Los primeros cristianos solían llamar a la Virgen María Theotokos, que en griego significa Madre de Dios. Este título aparece inscrito en las catacumbas bajo la ciudad de Roma y en antiguos monumentos de países como Grecia, Turquía y Egipto. Los obispos reunidos en el Concilio de Éfeso, ciudad donde, según la tradición, la Virgen María pasó sus últimos años,
antes de ser asunta al cielo, declararon: la Virgen María sí es Madre de Dios, porque su Hijo, Cristo, es Dios. Apréndetelo, hermano. No más te lo estoy diciendo por leerlo. Muchos protestantes te van a cuestionar, te van a así ponerte, moverte el tapete, que donde dice en la Biblia que es correcto llamar a la Virgen Madre de Dios, cuando la Virgen es un ser creado, ser perfectísimo, un ser humano, ¿cómo se dice? Preparado por Dios, adornada con todas las virtudes, pero un ser humano. ¿Cómo un ser humano le va a dar la existencia a Dios cuando Dios no tiene principio ni fin? Y bien, hermanos, que como católicos no sabemos defender eso. Ahí viene el texto también en la Biblia. Yo quiero que tú lo descubras. ¿De cuándo acá la madre de mi Señor venga a verme? Le dice Santa Isabel a la Virgen. Madre de mi Señor significa reconocer a Cristo que es Dios. ¿Se fijan, hermanos? Todo lo que los sacerdotes no enseñamos. Es correcto llamar a la Virgen Madre de Dios. Ahora falta entender nosotros y aceptar y estar convencidos que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ándale. Y sí se puede entender eso. Nada más dejarnos tocar por el Espíritu Santo. Vamos a continuar. Número 3. El título Madre de Dios está registrado en las primeras oraciones cristianas. Una de las más antiguas oraciones que gozó de amplia difusión en los primeros siglos del cristianismo es aquella que conocemos con el nombre de Bajo tu amparo. El fragmento de un papiro encontrado en Egipto y que data aproximadamente del año 250 después de Cristo incluye la oración completa. La plegaria reza así: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Eso lo vamos a rezar antes de salir de la iglesia, viendo la imagen de la Virgen de Guadalupe. Aquellos eran tiempos en los que el Imperio Romano aún perseguía a los cristianos, quienes a través de esta oración pedían protección a Santa María. Bajo tu amparo es considerada la oración mariana más antigua. 4. El día de la Madre de Dios se celebra desde muy antiguo. La maternidad de Santa María es algo que la Iglesia celebró desde sus inicios. En el siglo V, en Bizancio, ya se celebraba la memoria de la Madre de Dios, el 26 de diciembre, es decir, al día siguiente de la Navidad. Poco a poco, esta celebración fue extendiéndose hasta que quedó incorporada a la liturgia romana dentro de la octava de Navidad, y ya por el siglo VIII quedaron establecidos las antífonas para su conmemoración, aunque bajo el título de Natale Sancte Maria, natalicio de Santa María, así como otras oraciones y responsorios con los que se honraba la divina maternidad de Santa María. 5. La Iglesia celebra también la Jornada Mundial de la Paz. Con el tiempo, la memoria de la Madre de Dios fue desplazada por la conmemoración de la circuncisión del Señor, aunque con un entendible y claro acento mariano. Es durante el siglo XX donde la solemnidad que hoy celebramos tomara su forma definitiva. En 1931, el Papa Pío XI restableció la celebración de Santa María, Madre de Dios, para el 11 de octubre, con ocasión del 15º centenario del Concilio de Éfeso, y le dio una categoría equivalente a la solemnidad actual. Años después, en esta fecha, el 11 de octubre de 1962, San Juan XXIII inauguraría el Concilio Vaticano II. Con la reforma litúrgica de 1969, la maternidad de Santa María pasó a celebrarse el 1 de enero, día en que se inicia el calendario civil. Un año antes, en 1968, San Pablo VI había instituido la Jornada Mundial de la Paz para el primer día del año civil, de manera que hoy la Iglesia celebra juntas ambas efemérides. 6. La maternidad divina es el dogma mariano más importante. El dogma que señala a Santa María como Madre de Dios
es el principal y el más importante, y por eso todos los demás dogmas marianos encuentran su sentido en esta verdad de fe que la Iglesia defiende. Los otros dogmas marianos son la Inmaculada Concepción, la perpetua virginidad y la Asunción. Santa María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Algo semejante puede decirse de los títulos marianos. Todos cobran sentido a la luz de su excelsa maternidad. Decir que ella es madre de toda la humanidad, madre de la Iglesia, abogada nuestra, corredentora, medianera de todas las gracias, reina y señora de todo lo creado, así como todas las alabanzas contenidas en las letanías del Santo Rosario, son menciones importantes y significativas porque Santa María llevó a Jesús en su vientre inmaculado. 7. Santa María dio su consentimiento para ser la Madre de Dios. Por último, hay un dato que es imposible pasar por alto. El sí de Santa María, pronunciado como respuesta a los designios de Dios para ella, pertenece al más elevado rango de la libertad humana. En noviembre de 1996, San Juan Pablo II explicaba esta verdad imprescindible. La expresión Madre de Dios nos dirige al Verbo de Dios, que en la encarnación asumió la humildad de la condición humana para elevar al hombre y a la mujer a la filiación divina. Pero ese título, a la luz de la sublime dignidad concedida a la Virgen de Nazaret, proclama también la nobleza de la mujer y su altísima vocación. En efecto, Dios trata a Santa María como persona libre y responsable y no realiza la encarnación de su Hijo, sino después de haber obtenido su consentimiento. ¿Sí entendieron, hermanos? Dios siempre y ante todo respeta nuestra libertad. Es otro misterio que muchos de nosotros no entendemos. Dios nos invita a ir por ir con Él, para Él, o ir en contra de Él. Y Dios no se arrepiente si decimos no. ¿Entendieron, verdad? Dios quiere que seamos felices con o sin Él, porque respeta nuestra libertad. Pero nosotros nunca vamos a ser felices sin Él o ir en contra de Él. ¿Sí me entendieron? Ándale, hermanos, para pensarlo. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Que nosotros siempre somos los privilegiados y no valoramos esa gracia, ese tesoro, esa fe católica que se nos ha transmitido por siglos. Hay que aprender mucho todavía.